Buenas noches, buenas tardes, fin de tarde del día viernes 11 de diciembre del 2020. Estás en Online Virtual Education. Soy Emanuel, es un gusto y un placer tenerte. Terminando y concluyendo con mucho empuje esa semana número 37 semanas de confinamiento para algunos, 37 semanas de webinars para otros, pero sobre todo 37 semanas de muchas aventuras en conjunto. Y un pensamiento, obviamente, para todos los personales médicos y no médicos de hospitales COVID y no COVID, cuya tarea se ha complicado últimamente. El Estado de México a partir del lunes estará con restricciones adicionales, de donde nos está hablando la doctora, hoy nuestra invitada, Laura de Hilario, en un minuto más con nosotros. A nombre de Auvernia y nuestra red de distribuidores autorizados, te recibimos muy efusivamente con un pensamiento muy fuerte para empezar por un gran amigo que nos dejó la semana pasada, colega, entrañable cirujano plástico certificado, Ángel Carranza Morales, del Estado de México, pero ejerciendo en la ciudad, reconocido y conocido por sus pares como pues, egresado de esa primera tanda de médicos del Hospital General en el momento de la escisión con el Hospital G. González y el doctor Fernando Ortiz Monasterio, presidente fundador de la Asociación de Cirugía Plástica del Hospital General, precursor en el tema de los procedimientos no invasivos y muy amigo querido de la Asociación Plastigolf, de los golfistas de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Es una gran pérdida para la cirugía plástica, una pérdida demasiado temprana de alguien muy saludable y muy fuerte, y no fue por COVID, sino por otras razones médicas, y lamentamos muchísimo. Un pensamiento para él a nombre de su familia y de sus cercanos. Lo recordaremos siempre. Ángel Carranza Morales, muchísimas gracias por haberme en lo particular iluminado en mis primeros pininos con la cirugía plástica, con la toxina botulínica, siendo uno de los principales y primeros inyectores que estuvo en México hace más de 17 años ahora. Muchas gracias. Pero como es importante seguir y como dice uno, the show must go on, pues seguimos el día de hoy con una amiga que conocen y reconocen directamente desde el Estado de México, la doctora Laura de Hilario, que reconocerán como cirujano plástico certificada, egresada del mismo hospital de alta especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva ICEMIM, titular de un curso de alta especialidad en cirugía plástica pediátrica del Hospital G. González, y es especialista desde sus inicios en pacientes quemados agudos y tratamiento de secuelas. También está a cargo de su práctica privada, estética y reconstructiva en el mismo Estado de México, así como de una cadena de farmacias especializadas en justamente quemaduras, heridas y sus manejos. Así que bienvenida, doctora Laura, nuevamente a ese espacio, casi cerrando el año con broche de oro, con un tema muy peculiar y muy entrañable y de corazón para ti, que son las quemaduras pediátricas, o como todos esos niños, que recuerdo la estadística que me dijiste un día, que por pirotecnia y muchas otras condiciones, el Estado de México en pediatría era, creo, el segundo o el primer lugar, tristemente, en estadísticas de quemaduras de infantes y bebés. Así que, tristemente, mucho trabajo y afortunadamente grandes especialistas mexicanos, que no requerimos mandar todo el tiempo los pacientes mexicanos en grandes centros americanos, pero también hay un nivel muy bueno en México para atender, y lo antes posible, esas quemaduras, sobre todo en niños. Así que gracias por estar y compartir con ese espacio. Es todo tuyo. Podemos empezar contigo. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Ya, como dice Manuel, en la recta final de este año tan atípico, que nos ha dejado experiencias a veces no tan agradables, pero pues sí de aprendizaje, y pues tenemos que seguir con todo esto, y espero que de verdad vengan tiempos mejores para todos nosotros pronto. Y efectivamente el tema de quemaduras pediátricas es algo que a mí me gusta mucho, no, porque me ha tocado ver la cantidad de secuelas catastróficas que se pudieron haber evitado. De hecho, bueno, voy a compartir la plática.
esto fue la situación por la cual a mí me ha apasionado mucho este tema y sobre todo porque creo que podemos hacer algo, como dices, hay muchos cirujanos plásticos expertos en el área que además de tratar ese tipo de pacientes, podemos también hacer algo para prevención y evitar esas secuelas que han sido con demasiado peso económico, psicológico y social, no solo en el paciente, sino en la familia completa. ¿Me dices si ya lo pueden ver, por favor? Ya lo estamos viendo, nada más falta presentar en grande y ya estás. Perfecto. Pues bien, voy a hacer como un breve recordatorio de este tema y sí hablar un poquito de las incidencias que ocurren. Estas quemaduras constituyen un problema de salud pública, pero a nivel mundial. Si bien es un hecho que en países muy desarrollados la tasa de morbimortalidad es más baja, hay antecedentes de hasta de un 6% de mortalidad en países bien desarrollados versus un 80% en países en vías de desarrollo, que provocan alrededor de 180,000 muertes al año. Están dentro de la quinta causa más común de lesiones no fatales durante la infancia, y aunque si bien es un hecho que uno de los riesgos de este tipo de lesiones es una inadecuada supervisión por parte de los padres o de la gente que cuida a esos niños, también se han dado casos lamentablemente de lesiones infligidas por esos mismos cuidadores de niños. Los países en vías de desarrollo, por todo lo que conlleva esto, la pobreza, hacinamiento y demás, son de los más afectados. La incidencia en quemaduras en niños menores de 5 años, en algunas regiones, por ejemplo África, es hasta de 2 veces más, comparado con el mismo grupo etario, pero en otro tipo de país de primer mundo. Hay bibliografía que menciona que en México o en países en vías de desarrollo, esa tasa de mortalidad es hasta 7 veces más alta. Entonces estamos hablando de cifras verdaderamente alarmantes. En México, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica hizo un recuento de lesiones del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2011 y fueron 262,300 casos. En el 2011, las quemaduras ocuparon el lugar número 17 respecto a las enfermedades nuevas, es decir, como incidencia iba apareciendo cada vez más arriba en este tipo de lesiones. Si bien es cierto que los hombres se queman más frecuentemente que las mujeres, la tasa de mortalidad es mayor en mujeres ya en cifras recientes del año 2014. Esta tablita la hice como para comparar un poco del 2011 hasta el 2014, que son las cifras más recientes de cómo los números siguen prácticamente en el mismo lugar. Quiere decir que los sistemas o las medidas de prevención no se están realizando como quisiéramos. Si bien es cierto que en cada país o cada asociación, la americana, la mexicana, chilena, argentina, etcétera, tratan de implementar medidas de prevención, estas, de acuerdo a los números, no se está viendo reflejada en un mayor número de casos. Como bien decías, el Estado de México ocupa uno de los 3 primeros lugares en el país de quemaduras. Aquí sabemos que es cercano al Estado de México. Hay regiones donde se enfocan o el modus vivendi es de la pirotecnia. Entonces esto provoca una incidencia muy alta. También coincidiendo con las estadísticas mundiales, la escaldadura, sobre todo en niños menores de 5 años, sigue siendo de las causas más frecuentes también. En los primeros 2 lugares, el Distrito Federal, o ahora Ciudad de México y Jalisco. Sabemos que hay unidades muy especializadas en algunas regiones y evidentemente en algunos casos algunos pacientes son enviados a hospitales especializados americanos como Shriners, básicamente en Galveston, para el manejo que ellos hacen. También ha habido toda una participación de fundaciones que se encargan del envío aéreo, de ambulancias aéreas y del manejo de secuelas de forma gratuita. Entonces, es algo que considero que debíamos seguir trabajando para disminuir. Yo sigo apostándole a que la prevención es lo que va a lograr un mejor resultado. Como les mencionaba, era muy frecuente que el niño quemado de 3 años llegaba con la mamá de 15 y el papá de 16 años, obviamente viviendo en unas condiciones de pobreza y de hacinamiento y de
pocas o escasas medidas de seguridad en cuanto al tipo de estufa, en cuanto al tipo de productos que se utilizaban. En el Estado de México, en climas o en temporadas de frío, era frecuente que alrededor del lugar donde estaban todos irrigaban alcohol y prendían fuego con el objetivo de pues, mejorar la temperatura ambiental. Y obviamente me tocó ver casos de familias completas quemadas. El caso de niños, como el de la foto que tengo aquí, ella era mi paciente y ayudaba a la mamá, que tenía 6 hijos, con el cuidado del hijo menor, ¿no? Entonces eso era algo que lamentablemente pasaba muy seguido. Y otro factor de riesgo en niños que requieren asistencia social o que tienen algunas enfermedades como epilepsia, neuropatías. Recuerdo el caso de un paciente ya adolescente con secuelas de siringomelia, que fue a una clínica de rehabilitación, el estar en decúbito ventral para un tratamiento de rehabilitación por el antecedente que les comento. Les ponen algo caliente que él no especifica porque él estaba su boca abajo, no sabe decir qué, pero lo dejan ahí. Cuando regresan pues ya tienen una quemadura de tercer grado, ¿no? Que obviamente tuvimos que retirar e injertarlo. Entonces son situaciones, por eso es que en muchos artículos mencionan, no es un accidente, porque no es algo que pasó que nunca me hubiera esperado. Es una lesión que se pudo haber prevenido 100% porque es el resultado de hábitos que no han sido tratados. Muchas veces juzgamos a los padres de estos niños, pero en realidad es que no tienen ni siquiera el mínimo nivel de conciencia o de conocimiento como para ir cambiando ese tipo de hábitos. El uso de estufas o medios de cocción que está sobre maderas o sobre piedras que no están bien colocados, sobre todo cuando están al nivel del piso, niños que apenas empiezan con la deambulación, es muy frecuente que se tropiecen, que se caigan, que metan la mano, que caigan sobre esos recipientes, o que dejen el agua ahí caliente porque los van a bañar y mientras la mamá va por el agua fría, el niño ya se sentó en esa tina, ya se vació encima del recipiente. O en lugares donde es frecuente que cocinen en la tierra, que hacen hoyos literales dentro de la tierra, el niño gateando, corriendo, pues entra a esa superficie, ¿no? Entonces son medidas que sí se tienen que considerar para prevenir 100%. Lo que les comentaba, que 84% de las muertes de personas en países de ingresos bajos es un porcentaje alto comparado con el 6% de muertes, pero en pacientes de países de primer mundo. Entonces esto es algo triste. Y no solo hablar de muertes, sino de las secuelas que estos pacientes pueden tener. La fisiopatología es de lo que más me fascina en el mundo de las quemaduras. No me voy a profundizar en esto, solamente hacer un énfasis en algo que considero que es de vital importancia recordar, que a nivel local, cuando sucede una quemadura, independientemente de la causa, tenemos 3 zonas. La principal, la central, como se ve en la imagen, es la zona de coagulación o zona de necrosis, donde ya hay tejido desvitalizado, que es más probable que se infecte, pero ya no hay una lesión reversible. Concéntrica de esta lesión es en la zona de estasis venosa, que es la que se activa por medio del mecanismo inflamatorios después, como respuesta inflamatoria a la lesión. Y esa zona todavía en esta congestión, si nosotros logramos tener un adecuado manejo del dolor, una adecuada cobertura cutánea, un adecuado equilibrio hidroelectrolítico, podemos lograr que esa zona se recupere y pase a la zona más externa, que es la diperemia, o si no logramos esos objetivos de cobertura, de hidratación y de mejorar las condiciones locales de la herida, esta zona que era inicialmente de estasis se convierte en una zona de necrosis. Entonces esa es la fisiopatología que tenemos que recordar desde que tenemos una lesión de quemadura. Y ya sea que nos consulten a nosotros vía telefónica como interconsultantes dentro de un hospital o en la práctica privada, es indispensable dar a conocer a los papás o a quienes atiendan ese tipo de lesiones lo que no se debe de hacer cuando tenemos estos casos, porque me ha tocado ver pacientes que llegan con la pasta de dientes untada, mayonesa, clara de huevo y otro tipo de remedios herbolarios que lejos de ayudar, empeoran la situación. Entonces, eso es como una base fisiológica que a mí me gusta mucho enfocarme para hacer énfasis en el adecuado diagnóstico y en el adecuado tratamiento de este tipo de lesiones.
En quemaduras, sobre todo en grandes quemados, porcentajes mayores, entre 10, 15 a 20%, ya hay alteraciones sistémicas que pueden llevar a un choque hipovolémico y muerte en un paciente. La sepsis sigue siendo una causa de muerte en este tipo de quemaduras, incluso en Shriners, que tienen un sistema súper especializado. Las alteraciones son a nivel cardiovascular, hematológicas, gastrointestinales, renales, inmunológicas. Por eso es que en pacientes ya hospitalizados y con extensiones profundas o amplias, se requiere un manejo multidisciplinario. En cuanto a la extensión de la quemadura, que es algo básico, porque de ello depende el pronóstico, el tratamiento y el tipo de secuela, tenemos varios esquemas. La regla de los 9, que es más específico en adulto, en niños no es tan apropiada porque sabemos que hay segmentos de mayor tamaño a diferencia de los adultos. Hay una regla de los 9 modificada, que eso nos puede dar como un parámetro, sin embargo, para mi punto de vista no son los más específicos. La más específica para mí, la que uso continuamente, la de London Browder. Y aquí me gusta porque además de que divide por grupos etarios, va por región anatómica y obviamente considera esas diferencias de anatómicas de cada región del niño. Entonces, esa para mí es como la más específica. Y de esa extensión, pues va a depender el siguiente paso, que es la reanimación. Y por eso es que es tan importante que muchas complicaciones empiezan a suceder aquí, porque no calculan adecuadamente el grado de extensión y entonces la reanimación hídrica o se queda corta o se queda muy elevada, y sabemos que también hay complicaciones de choque hipovolémico, como nos han llegado pacientes, o con edema pulmonar o incluso pericárdico. En cuanto a la profundidad, también he encontrado muchas clasificaciones. Nosotros como cirujanos plásticos nos enfocamos más en las quemaduras de primer grado, que son las clásicas quemaduras solares, que solamente es un hiperemia y un poquito de dolor. Se van a descamar, no requieren ningún tratamiento más que manejo del dolor e hidratación. Y las quemaduras de segundo grado, que esas pueden ser superficiales o profundas. Las superficiales pueden provocar ámpulas o vesículas, que eso también ha sido como un tema controversial, ya que algunos colegas están a favor de retirarlas desde que se presentan, otras preferimos dejarlos, porque a fin de cuentas funciona como una escara biológica que evita que duela menos. Claro que algunas a veces con el propio lavado se van cayendo y no provoca ningún tipo de complicación. Las de segundo grado profundo, más pálidas, con menos llenado capilar, menos dolor, pero aquí es donde hay que vigilar con mayor insistencia qué tipo de cobertura van a tener, o si de plano requerimos a una cobertura temporal o definitiva con injertos o incluso colgados. Obviamente he visto otro tipo de clasificaciones que también tienen mucho sentido y van muy enfocados en los cambios histológicos e histopatológicos de cada región. El tratamiento obviamente empieza desde que vemos la lesión y no debemos olvidar los principios básicos de tratamientos de pacientes en un servicio de urgencias o en un área pública, que es los principios básicos de ATLS. La quemadura obviamente requiere un foco especial, pero no olvidar que no solo estamos viendo una herida o una lesión, estamos tratando a un paciente completo y en un contexto que nos puede brindar mucha información de todo lo que debemos manejar a este nivel. El tratamiento puede ser local, más bien, o iniciar de forma local, descartando otro tipo de complicaciones o de extensión mayor, y se inicia básicamente con un aseo o un lavado, no tallar, no utilizar químicos o algunos antisépticos que irriten o que incluso puedan retrasar la epitelización, es solamente con el objetivo de descontaminar. También son quemaduras, sobre todo las de primero y segundo superficial, que pueden tener dolor. Hay que manejar el dolor. El hecho de tener una cobertura adecuada con un apósito que mantenga la hidratación, eso disminuye el dolor. Hay infinidad de productos en el mercado, desde apósitos vaselinados, parafinados, con antisépticos, sin antiséptico, que la verdad ayudan mucho a este tema, y si no, se pueden hacer simples gasas estériles con aceite mineral o con algún antibiótico. Recordemos que tópicamente los antibióticos no duran más de 4 o 8 horas, ¿no? Pero sí nos ayudan a tener una cobertura correcta
en caso de no tener algún otro tipo de apósitos. Y hay algunos más especializados que se pueden colocar, obviamente de acuerdo al tipo de quemadura, se pueden dejar colocados hasta 7 días, obviamente vigilando que no haya ningún tipo de complicación. El apósito de Mepilex, por ejemplo, que tiene plata, que también nos ayuda a bajar o a disminuir el riesgo de infección. Recordemos que un paciente quemado no requiere de primera instancia un antibiótico si es tratado como corresponde, pero tópicamente puede utilizarse un apósito con antiséptico, como es con un producto que tenga plata, por ejemplo, y que además, como el caso que les puse aquí, que es un apósito de Mepilex, que tiene una superficie siliconizada, que al estar en contacto con la herida para evitar que se desepitelice al momento de retirarlo. Y esa esponjita que tiene polímeros va a absorber ese líquido de la quemadura. Entonces, sobre él se puede poner otro tipo de gasas y vendaje bien cuidado para que vaya absorbiendo. Entonces, de modo que solo se pueden retirar las gasas superficiales y dejar el apósito en el mismo sitio, disminuyendo así el dolor que puede llegar a provocarle a este tipo de pacientes. Recordar los puntos que marca la Asociación Americana de Quemaduras siguen siendo los mismos y son básicamente enfocados a evitar complicaciones de este tipo de pacientes. Básicamente quemaduras de segundo y tercer grado que abarcan más del 10% de la superficie corporal total quemada y ya sean menores de 10 años o en mayores de 50 años. O quemaduras de segundo y tercer grado en más del 20% de superficie corporal en otras edades, o en áreas especiales como es cara, las manos, palmas, región genital, o quemaduras de tercer grado en más del 5% en cualquier grupo de edad. Aquí recordé un caso de una paciente de 3 años que la mamá al castigarla le puso las manos sobre un comal caliente y obviamente toda la región palmar se tuvo que debridar y tener una cobertura cutánea. Entonces, en caso de niños, sobre todo que van en crecimiento, este tipo de quemaduras pues, puede llegar a tener secuelas bastante considerables. Quemaduras de vía aérea, sobre todo en casos de quemaduras por incendios en lugares cerrados. Quemaduras eléctricas, incluyendo las quemaduras por rayo, quemaduras químicas graves. Aquí recordar que cuando la quemadura es por un álcali, no hay que someterla al chorro de agua como se haría con otro tipo de quemadura, ya que podemos activar este tipo de reacción y empeorar la lesión. En quemaduras con morbilidades, ya sea diabetes, hipertensión, otro tipo de enfermedades que, sobre todo si no están en adecuadas condiciones o no están controlados, pueden aumentar el riesgo de complicaciones. Quemaduras asociadas a otro tipo de traumatismo. Aquí puse el ejemplo de una paciente de 10 años que iba en una peregrinación. Sabemos que lamentablemente hay pirotecnia y uno de estos cohetes choca con la pared abdominal y lesiona región genital, abdomen y el muslo de la paciente. Entonces, pues son traumatismos que van concomitantes a la cirugía y que son criterios para ingresar a una unidad de pacientes quemados. Y los pacientes que requieren asistencia social, como en el ejemplo que ya les había comentado. Y todo esto lo puse como un antecedente, como un recordatorio, porque yo creo que desde ahí empiezan la prevención de estas secuelas. No solamente es manejarlas cuando se presenten, sino desde un buen diagnóstico y desde un buen tratamiento local y considerando las características del paciente, podemos disminuir este número de secuelas. Si ya no las pudimos prevenir, sí hacer algo para que el número de secuelas sea menor. Aquí puse el caso de una paciente, Daniela, una quemadura en el cuello que la mantenía continuamente con la cabeza un poquito de lado, la niña todo el día irritable, no quería ir a la escuela, entonces pues son niños que tienen secuelas emocionales considerables. En quemaduras de tórax, por ejemplo, en mujeres, considerar que conforme pasa el desarrollo va a ocurrir el desarrollo de glándula mamaria y puede tener consideraciones o secuelas que implican muchísimo en la autoestima de estas pacientes, ¿no? Secuelas de quemadura como microstomías, que también son muy frecuentes, sobre todo en niños que muerden cables que están conectados a las conexiones de luz, secuelas por cicatrices que se pudieron haber evitado si logramos poner un injerto
del grosor o de las características, es decir, si es mallado o no mallado, o incluso un colgajo en lugar de otro tipo de manejos. Niños que quedan con zonas alopécicas, ya sea que porque tomemos injertos de la zona de la piel cabelluda o porque hayan tenido lesiones en esas áreas. Ellos la mayoría de las veces requieren expansión tisular para lograr cubrir el tejido que se debe. La expansión tisular, no es inocua, les duele. Dependiendo del volumen, es muy molesto para ellos. Aquí el caso de este niño de la izquierda que viajaba 3 horas en camión para lograr expandir el expansor y le provocaba dolor. Tenía que esperarse un ratito para que ya después pudieran regresarse a su sitio de origen. Entonces, es algo que tal vez no tendría que haber pasado. Manos, sabemos que es un área especial y es básico saber el tipo de cobertura que se le va a dar, sobre todo en un niño que va a estar en crecimiento. No es solo cubrir por cubrir, no es solo una cobertura cutánea solo por tener esa cobertura, o que nos sacamos del peligro ya como que, o sea, tenemos que pensar desde el inicio en este tipo de secuelas y las implicaciones funcionales que deban de tener. Este caso lo recuerdo mucho porque fue la primera amputación de brazo que me tocó hacer en una niña de 8 años que sabemos que en México, entre la corrupción y entre que no hay las medidas de construcción como corresponden, sube a la azotea, se encuentra una varilla y al estar jugando a que es una princesa, toca los cables de alta tensión y le ocurre una quemadura eléctrica. Entonces, tuve que amputar ese brazo porque pues la evolución fue bastante mala para ella. ¿No? Otra secuela en mano, igual por una cobertura que no fue la ideal para este tipo de pacientes. Manos metacarpianas por explosivos, que también es muy frecuente, sobre todo en algunas épocas en nuestro país. Y ahorita, por ejemplo, con la pirotecnia, lamentablemente hay casos o familias que solamente se dedican a esto. Recuerdo el caso de un paciente, el papá de un niño. Cuando llegó el paciente que llegó, ya nos conocía porque habíamos tratado a su hija mayor. Y cuando yo le pregunté cómo era posible que el niño de 2 años se hubiera quemado con pólvora, su respuesta fue clara: pues a eso nos dedicamos, es el riesgo, el niño es necio y además distraído. Entonces son situaciones que no tendrían que sucedernos. Aquí también el caso de una mano por explosivo, el típico que tiene la paloma y explota en la mano. Entonces eso también 100% prevenible. Lesiones tendinosas, también por la misma situación de uso de explosivos o en algunas épocas del año. Otro niño que se atendió en una unidad de salud y, como pueden ver, el tejido de granulación evidentemente excedió, no hubo la cobertura cutánea adecuada y no solo eso, la rehabilitación que deben de tener dentro del ámbito intrahospitalario tampoco fue llevada a cabo. Pueden ver, el niño está boca abajo y el grado de angulación que tiene, porque obviamente la cicatriz retráctil mantiene en esa posición. Entonces, es volver a empezar con este tipo de pacientes para lograr una cobertura cutánea, pero que sea funcional. Ese es el objetivo básico de estos niños. Y ya que tenemos esa cobertura, irnos vigilando durante todo el crecimiento y desarrollo. Lamentablemente va muy de la mano, como comenté al principio, el hecho de tener un nivel socioeconómico bajo, que va de la mano con una falta de higiene y otros recursos que podrían ayudarnos a que esas cicatrices, cuando están sobre todo en el periodo de hipertrofia o de queloides, se puedan manejar, ¿no? Entonces, no hay que despegarnos de ellos hasta que literal terminan el crecimiento. Aquí igual otra cicatriz que está retrayendo el brazo izquierdo y que no logramos una extensión completa, y que antes de que esto pase podemos hacer tratamientos desde digitopresión, uso de productos intralesionales, prendas de presión, parches de silicón. Y por eso pongo esta casi de las últimas diapositivas, que además de cuidar, no solo es la cobertura dentro del hospital y el diagnóstico y el apósito, es seguirlos vigilando,
porque sabemos que esa piel quemada o injertada pues no se comporta igual que la piel normal. Entonces tenemos que estar cuidando que tampoco haya una exposición solar. El uso de filtro solar debe ser indispensable. Si digo, para piel sana lo recetamos muchísimo más con pacientes de este tipo de lesiones. Lamentablemente a veces el filtro solar sale del presupuesto de ese tipo de pacientes, pero es indispensable usarlo. Los parches de silicón, hay muchas marcas en el mercado. Yo prefiero en lo personal láminas de silicón que son muy delgaditas y que son autoadheribles porque es más fácil que se puedan adaptar. Las que son como más de espesor mayor, cuando usan una prenda de presión o cuando al vestirse se hace rollo y la tiran fácilmente. Entonces, lo que yo he visto es que las láminas de silicón más delgaditas se pueden adherir mejor. De hecho, hay otros parches nuevos que están hechos de polímero que al estar más adheridos permiten mayor movimiento de las articulaciones y que además, en el caso de la transpiración, favorecen, pues no provocan que esa humedad, que también es una de las complicaciones, que el sudor empieza a macerar incluso piel sana y entonces son dermatitis frecuentes. Prendas de presión, que también es un poco complicado a veces conseguirlas, pero hay que valorar su uso. La verdad es que desde los años 70 se han estado haciendo estudios y ya está demostrada su eficacia en cuanto al color, el espesor, el tamaño de la cicatriz, etc. Y ya más adelante el uso de aparatología y tratamientos inyectables. Una combinación que a mí me gusta mucho es el uso de enzimas con Endermology. Aquí el ejemplo de un adolescente prácticamente de unos 13 a 14 años con los parches de silicón que dependiendo del tamaño se pueden recortar. El tip que les puedo dar es que siempre tengan como una especie de charolita, una superficie limpia, completamente plana, lisa, para que puedan recargar el parche de silicón. Una de las principales causas que hacen que esos parches dejen de servir es que se pega mucha pelusa. Entonces pierden el adhesivo y eso hace que también tengan poco apego al manejo, porque los parches no son baratos. Y bueno, en el mercado hay varios precios, pero hay que darles como todos esos tips a los pacientes para que traten de hacer que el tratamiento rinda el mayor tiempo posible. En cuanto a prendas de presión, lamentablemente en el mercado es un poquito complicado conseguirlas y además se requiere que sea gente que sabe o que domina el tema, porque no solo es solicitar una prenda, sabemos que se requieren medidas específicas de la zona que tenemos que tratar para que tengamos un efecto favorable de la prenda. Estas requieren una cierta presión y se van fabricando con computadora, por lo tanto es algo hecho a medida que tiene que ser medido y elaborado por expertos y además con una tela que la transpiración adecuada, que la higiene, que sea de diferentes direcciones de expansión para que favorezca la movilización de las articulaciones y además con acabados finos, porque me ha tocado ver prendas de presión cuyos acabados son muy gruesos y cuando están en contacto con superficies de flexión les lastima demasiado y aunque sea piel sana termina lesionándose la piel sana y me ha tocado ver mamás que recortan esas zonas para que les lastime menos. Entonces, así pues ya una prenda de presión pues no tiene ya mucho sentido. Actualmente hay prendas de presión con telas adecuadas que permiten o hacen más llevadero ese tratamiento en el paciente y además combinándolo con parches de silicón adecuados, pues dan un mejor tratamiento. Aquí algo que encontré, yo normalmente les daba esos espaciadores que a veces ocupábamos para cirugías ortognáticas, pero hay uno que sirve para disminuir el riesgo de microstomía. Es un tornillito que se va abriendo y sobre todo favorece o más bien disminuye el riesgo que sabemos que es muy frecuente de microstomías en quemaduras faciales, ya sea por cicatrización o por zona injertada. Bien, entonces todo esto es con el objetivo de decir que tal vez podemos armar programas de prevención como los que tienen los países de primer mundo, que no es que no se nos hayan ocurrido, sino que tal vez en esos lugares se tiene más participación a todos los niveles. Debemos hacer un programa de prevención que sea real a nuestro ámbito, que lo mismo funcione en el Estado de México, como en Jalisco, como en Chiapas, que se le dé una constancia, porque hay varias asociaciones y grupos no gubernamentales
que están a favor de la prevención, pero no hay mucha constancia, no hay un seguimiento, no se puede medir. Y si nos vamos a las estadísticas, pues los números siguen siendo prácticamente pues los mismos. Entonces, quiere decir que algo no estamos haciendo del todo bien. Las estrategias tienen que ser combinadas, es decir, desde nivel gobierno, salud, padres, escuelas, niños. A veces el niño entiende más si le explicas la situación a los papás de 14, 15 años que tal vez no tuvieron el nivel educativo o de conciencia que se requiere, ¿no? Ampliar las medidas de seguridad como lo tienen otros países con detectores de humo, los rociadores, regular la temperatura de las llaves. Incluso hay niños que están en campamentos o para dormir les ponen telas que no sean flamables. Incluso en algunas personal que se dedica a la cocina tienen este tipo de mandiles o de ropa que no sea flamable, que eso pues, es de mucha ayuda. Y además cursos a población abierta, desde qué hacer si se queman con agua caliente, qué hacer si es por fuego, qué hacer si es por alguna otra causa, o tener identificados los centros de quemados o a qué tipo de especialista pueden acudir, ya que sabemos que a veces son vistos o valorados por cirujanos o por médicos que no tienen pues, tal vez el conocimiento como nosotros, que en la especialidad nos ha tocado ver más casos, tanto agudos como de secuelas, y también tratar las secuelas ya para objetivos estéticos, no solo funcionales. Entonces yo creo que tendremos que hacer todavía un poquito más de énfasis en ese tipo de situaciones para que las secuelas sean cada vez menores. Así como está avanzando la tecnología, de cómo identificar tal vez una profundidad de lesión, ya sea con termómetros infrarrojos, con otro tipo de sustancias. Está padrísimo la tecnología, pero yo sigo apostando que lo mejor es la prevención y que podríamos hacer algo juntos, nosotros que sabemos o que conocemos todos estos temas de manejo de quemaduras. Pues eso es todo, no sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias, doctora. Qué complejidad y a la vez qué suerte tenemos hoy de tener médicos especialistas como tú, tus colegas y la tecnología al servicio. Obviamente, si bien faltan manos, faltan cabezas, también faltan insumos y la asociación de muy buenos devices, muy buenos dispositivos junto con pues gente altamente entrenada como tú y varios de tus colegas van a permitir que en México de forma tempranera atendamos esas lesiones de quemaduras pediátricas. Tenemos mucha gente conectada, queremos agradecer y saludar. Tenemos desde Querétaro, hay varios médicos conectados, les agradecemos mucho. La doctora Pati Rojo dice, doctora, saludos, qué bonito verla en vivo, aunque no nos hayamos cruzado en esos meses. Nos dice cómo se cultivan los injertos de piel. Nos están preguntando hoy en México cuál es la realidad en términos de esos injertos cultivados. Los injertos de piel, la verdad es que no tenemos mucha infraestructura o muchos recursos para hacerlo. Sería ideal, sobre todo ahorita que está muy en boga todo el tema de células madres y medicina regenerativa, de poder tener láminas completas de piel y lograr una cobertura. Sin embargo, no lo hemos logrado. Hay piel de cadáver que se utiliza, sabemos que no es un injerto, o sea, no se va a integrar, es como un apósito biológico temporal y se va a desprender conforme ocurre la epitelización de la herida. Hay bancos de piel, sobre todo en algunos estados que tienen unidades de quemados, pero no logramos todavía hacer como eso que soñaríamos, ¿no? Tener longitudes importantes para cobertura cutánea de la que sea. Por eso nos seguimos enfocando en los injertos autólogos. El detalle es que es limitado el recurso, sobre todo si son extensiones mayores. A veces nos quedamos sin sitios donadores para injertar y se tiene que hacer de forma secuencial, y lo cual va mermando en la adecuada evolución, porque lo ideal es tener una cobertura completa lo más temprano posible. Muy bien, muchísimas gracias. La situación lleva a que hoy en día el recurso económico a veces condiciona el desenlace final. Tú, a nivel de la práctica privada, a tus colegas, ¿qué podrías aconsejar
En caso de productos al alcance, pero distribuidos fácilmente o no fácilmente en México, ¿cuál es lo básico que debería de contar un doctor o una doctora que tiene su propia farmacia o que tiene su consultorio si quisiera atender al menos la urgencia de esos pacientes? ¿Cuál es tu recomendación en el kit básico? Recomendaría mínimo un apósito parafinado, ya sea Bactigras, Yelonet, que son gasas literal parafinadas. El de Bactigras tiene clorexidina y se puede cubrir, hay longitudes hasta de 10 por 40 centímetros que permiten una adecuada cobertura, hidratan la herida, no se pega a la zona quemada, un buen antiséptico y tal vez algunos productos para debridar cuando hay quemaduras de segundo grado profundo, puede ser un Intrasite, un Mulcoderma como apósito primario y encima una gasa parafinada mientras llega a un centro de quemados o donde hay, si requiere algún otro tipo de manejo. Eso sería como de básico. Muy bien, muchísimas gracias. En promedio, una pregunta de una dermatóloga de Aguascalientes. En promedio, ¿cuál es el tiempo mínimo de repitrización en esas quemaduras de grado 2 o 3 si se prodigan los cuidados necesarios? Puede ser hasta de 7 días, máximo 14 días. De hecho, hay apósitos como los de plata que les presenté, que si se dejan puestos, el paciente no se cita hasta los 7 días que ya se retira y prácticamente está la superficie epitelizada, siempre y cuando sea de segundo grado superficial o incluso profundo, siempre y cuando sea un paciente que no tenga ninguna morbilidad o que no tenga algún riesgo de complicación. Pero de 7 días, máximo 14 días, ya debe de estar epitelizado. Si no es así, empieza la formación de tejido de granulación, de cicatrización retráctil y ejemplos, como ya les comenté, como ya les mostré, de complicaciones o eventos secundarios que interfieren o impiden un adecuado crecimiento de estos niños, sobre todo en articulaciones. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Oye, para terminar, tenemos aquí, yo creo, una encomienda que, a pesar de todo lo que tú puedes como cirujana plástica prodigar y tratar esas heridas, no hay nada como la prevención. ¿Cuál es el gesto que más importa a todas las doctoras mamás y también, obviamente, médicos que pueden estar atentos a que un paciente les llame en el momento, en el primer minuto? ¿Cuál es el gesto que puede ayudar muchísimo? Hablamos de poner agua. Varios médicos nos están preguntando cuál es la etapa 1, 2, 3 que recomiendas de urgencia antes de llegar al doctor, que debe de hacer una mamá o un papá que tiene un niño quemado. Bien, lo ideal es quitar lo que provoca la quemadura, es decir, si hablamos de frecuencias, es quemaduras por escaldadura, líquido hirviendo, aceite hirviendo o por fuego. Entonces, lo ideal es prácticamente lavar, enfriar pues la zona, no tiene que ser hielo ni agua fría, puede ser el agua de la llave, agua de garrafón, e irrigar esa zona. Sale entre más chiquitos, unos están como en contra de irrigar demasiado porque entre más chiquito sea el bebé puede caer en hipotermia y eso también profundiza la quemadura, pero ideal es independientemente de la herida, pues, es lavarla al chorro de agua, no colocarle nada que digo, todo el mundo recomienda con la finalidad de ayudar, pero a veces llegan envueltos en cebolla, en mostaza y eso no debe de ser. Si lo ideal sería ponerle una de estas gasas parafinadas o incluso vaselina. Si no, preferible no ponerle nada. Si hay un antiséptico a la mano, rociarle el antiséptico y si no, un trapo limpio, una sábana limpia, no tiene que ser estéril, mojada y aplicarlo. Tampoco ponerles vendajes porque también me ha tocado ver complicaciones de vendajes mal puestos que lejos de ayudar empeoran la situación. Entonces, ideal enfriar la zona. No se requiere usar superficies frías, es decir, un hielo, al agua corriente. Si se puede rociar un antiséptico está perfecto, si no, no. Si se tiene una gasa parafinada o una crema que hidrate, está perfecto. Si no, solamente un trapo limpio con agua de garrafón, dejarlo puesto y acudir a que lo valore un experto que, como comentas, afortunadamente en todo el país hay muchos colegas muy
allegados a este tipo de pacientes. No sé si quedó claro, pero más bien lo que no deben de hacer es justo eso, ponerle hielo, ponerle alguna otra sustancia que no esté, que no sea lo que le acabo de mencionar, porque luego hay hasta plantas o sábila o algo que pues no está demostrado científicamente, incluso hasta miel, que tampoco es malo, pero pueden retrasar o tal vez modificar un poco el diagnóstico de la quemadura, o que al momento de retirarlo cueste más trabajo y provoque más dolor. Muy bien, muchísimas gracias. Recordemos que en tu caso estás en el lugar de la Clínica Venecia, en el Estado de México, en Toluca. Cirugía plástica, Laura de Hilario en Instagram, en el Facebook, doctora de Hilario Cirugía Plástica, Reconstructiva Toluca, y el correo cirugiaplástica.venecia@gmail.com. Recordemos también, gracias Carlos, que tienes acceso, gracias a la cadena que has hecho de farmacias que se llaman Farmaluz en el Estado de México, a un sinnúmero y a costos increíbles de mayoreo, incluso muchas veces de todos los insumos que se puede imaginar un doctor que requiera en el país o para sus pacientes o para su consulta, productos específicos, apósitos y toda la gama de ungüentos, dispositivos, foams, todo lo que se requiere en esos pacientes y en heridas en general. Farmaluz. Pueden escribir a farmaluz109@gmail.com o a través directamente de Auvernia. Contactamos con Farmaluz, una cadena naciente ya desde hace 2 años, pero muy exitosa en atender ese tipo de pacientes muy especializados y abandonados, tanto por las cadenas como por los doctores en sus propias farmacias. Así que estén atentos a comunicar y a estar enlazados con sus colegas como una doctora para poder intercambiar. Nunca sabes cuándo te va a llegar un paciente de urgencia y si no cuentas con nada, pues ya empieza al revés toda la historia de llegar a urgencias y de atrasar el tiempo de atención que se requiere. El tiempo es como en infartos, el reloj cuenta mucho en proceso de quemados. Doctora, te queremos agradecer muchísimo. Hay mucho más preguntas, mucho más técnicas, sobre todo las amputaciones y un sinnúmero de temas, pero te las haremos llegar fuera del aire para no hacer más pesado tu fin de viernes que nos has gentilmente regalado, tomando de tu tiempo para preparar y exponer ese tema muy, muy crucial. Y como dice una doctora, gracias por su presentación, muy interesante, pero triste la realidad que viven esos niños. La palabra siendo prevención. Si no prevenimos más, si no trabajamos más desde las casas, los hogares, y es un trabajo que corresponde a todos en educar, reeducarnos, gobierno, actores de la salud, pero también papás y mamás, los primeros responsables de a veces dejar desprevenidos a sus niños solos en condiciones que no son las aceptables en su hogar o jugar con herramientas, pirotecnia u otros insumos de gas y de fuego que no son los adecuados. Así que no dejemos de practicar y de predicar la prevención. Muchísimas gracias, doctora. No te nos vayas. Te agradecemos de corazón muchísimo por haber dado de tu ciencia y tiempo en eso, deseándote a ti y a todo tu personal unas lindísimas fiestas de fin de año. Carlos, ¿qué nos depara para la semana que entra? Gracias. Volveremos con temas, no te nos vayas. Tenemos 3 temas semana que entra con dermatólogos. La doctora Giselle Castellanos el día lunes, la doctora Ingrid López Guerque en vivo y a color el día martes con Jesús Chicón desde España y en vivo el miércoles desde Francia y Turquía. 3 temas de rellenos, casualmente, no fue a propósito. El día 1, cómo armonizar un paciente joven con ácido hialurónico. El día martes, rejuvenecimiento e envejecimiento de los labios con cánulas, exclusivamente con cánulas, una labor de la doctora López Guerque junto con el doctor Jesús Chicón, una dupla española-mexicana. El día martes 15 será a las 12 mediodía, 8 de la noche el día lunes y el día miércoles al mediodía en vivo desde Francia, que será a la medianoche por ahí, con Roma Emery, con Noel Schartz y con el doctor Ersan Ön, así se pronuncia el nombre del dermatólogo turco. Así que semana 38, casi la penúltima
semana de transmisión de OVE. En ese gran maratón quiero agradecer nuevamente a todo el mundo aquí presente con nosotros, Carlos, Diana y todos los que han participado y siguen participando. Estamos profesionalizándonos en una plataforma mucho más robusta, mucho más completa para el año que entra. Quédate aquí conectado, conectada para saber qué nos espera el 2021. Overne Oficial en YouTube, siempre para ver las repeticiones de los temas que no pudiste porque estabas en tu casa con tus hijos o sencillamente con tus pacientes. Conéctate el momento y las veces que necesitas para volver a ver esos temas como el de hoy o el de NanoFat de la semana pasada o de la doctora Berta Torres junto con Ahora de Hilario, que fue un tema de hace varios meses. Overne Oficial en Facebook, Overne Oficial en Instagram, síganos, y el canal de YouTube. No dejes, por favor, siempre de bajar tus diplomas de asistencia a los temas y de evaluarnos en las ligas que te hacemos llegar con frecuencia. Muchísimas gracias, Laura. Doctora, una frase para terminar ese webinar del día de hoy, 11 de diciembre 2020. Pues ya lo dijiste todo, creo. La prevención sigue siendo la mejor herramienta. La atención de un paciente quemado es carísima, sin embargo, no creo que más que hacer campañas de prevención a nivel nacional, en cómo se requiera, independientemente de la región geográfica. Y gracias a ti por permitirnos tener o liderar este bonito proyecto de educación médica continua con expertos en temas de las especialidades. Y sobre todo, siempre combinar la parte científica con los insumos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en este caso específico, el tener contactos con más personas que también aporten con sus productos, con su ciencia, el manejo adecuado, en el caso de pacientes quemados con prendas de presión que es a veces difícil conseguirlas, o no en cualquier lado las manejan como debería de ser. Gracias a ti por todo lo que haces a nivel educativo y a todo tu equipo también. Gracias a ti, es un placer y un honor. Alianza con una empresa Sicamed mexicana y Medical Z, prendas de compresión o postquirúrgicas desde Francia, será uno de los ejes de trabajo y colaboración en la parte quirúrgica para el 2021. Estés atento, te daremos información respecto a esa alianza estratégica para cada día más tener tanto cosas para la cirugía estética, la cirugía reconstructiva, la dermatología y la medicina de rejuvenecimiento tópica, oral y todos los procedimientos alrededor. Grupo Obernia y Filorga, te agradecemos muchísimo a través de la plataforma de OVE. Buenísima noche a ti, gracias a la red de distribuidores autorizados de Obernia a lo largo y ancho del país. El confinamiento también trae oportunidades, eso ha sido una de ellas, acercarnos a través de la educación, a través del aprendizaje de la ciencia, pero siempre de forma muy digerida, como fue el caso de hoy, nuevamente una vez más con la doctora Laura de Hilario. Gracias, buenas noches. Con esa transmisión terminamos nuestra semana 37. Nos vemos el día lunes a las 8 de la noche con la doctora Giselle Castellanos desde Veracruz. Buenas noches, que descanses, que estés bien. Y si mañana ves y consultas, con muchísimo cuidado, por favor, para ti y los tuyos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, equipo. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bye.